Dios me lo bendiga, Dios me lo bendiga a todos. Ya estamos acá con ustedes. Gloria a Dios por eso. Nos ha dado la vida y diciéndole adiós al viernes y dándole la bienvenida al Shabbat. ¿Qué les parece? Sean bienvenidos acá a esta programación de Betel a la medianoche en este ministerio online Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo con tu hermana Aura. Acá, sean bienvenidos. Y no pierdan ese gozo, que el gozo que siento yo, nada me lo puede quitar, aleluya. Va ahora, alaba su nombre por siempre será. Alábele, alábele que él vive y que ya está acá su hermana Aura con ustedes. Sean bienvenidos. Compártanlo. Si es de bendición para ustedes. Y si alguien se siente triste, agobiado, conéctelo con nosotros que aquí le vamos a quitar esa tristeza, ese desgano. Gloria a Dios. Santo es el Señor y las naciones lo alaban. Alábelo. Sí, Señor. Si tú perteneces a Israel de Dios, cántale. E Israel dirá amén. E Israel dirá Baruch Adonai. Ya llegó el primer guerrero de Querétaro. Bienvenido, mi hermano Héctor. Un abrazo para usted y su esposa Fanny. Dios me los bendiga allá en Querétaro. Que por cierto, ahí en Querétaro tenemos un ministerio, Casa de Dios y Puerta del Cielo también. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor, Dios de Israel. Y las naciones lo alaban, e Israel dirá amén. Sí, Señor. Digámosle adiós, adiós, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Mi alma alaba al Señor, alábele usted también. E hidratemos la garganta. Gloria a Dios. E Israel dirá santo, 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 santo. Estamos llegando a sus hogares. Gloria a Dios. En el programa número 94. Aleluya. Bienvenida nuestra otra guerrera de Querétaro, mi hermana Adoración, Dios me la bendiga, un abrazo. ¿Dónde están esas guerreras de Querétaro? ¿Dónde están los otros guerreros de Querétaro? México, a ver, arriba México. México para Cristo, aleluya. Nuestro escudo es el Shaddai. Vencedores somos en Cristo, en Adonai. Aunque los muros destruyan y el peligro nos aceche, el sonido de su poderosa voz, nombre sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach. Por cierto, quizás nos quede una programación más, una o dos, si mucho, para terminar esta serie conociendo el carácter de Cristo. Así que si ustedes no lo vieron, se lo perdieron. Pero saben que ahí están en mi canal de YouTube. Lo pueden ver también aquí en la página de Facebook. Ahí están. Por 30 días nomás. Pero están puestos en YouTube, en la página de Facebook, para que cuando ya Facebook lo borre, ustedes solo le hagan clic al tema allí e inmediatamente lo trasladan a YouTube. Aleluya. Nuestro escudo es el Shaddai. Vencedores somos en Cristo, en Adonai. Aunque los muros destruyan. Aleluya, aleluya. Deleítese en el Señor, que Él vive. Gloria a Dios. Santo es el Señor. El Gibor poderoso Dios. Jehová Nisi, nuestro estandarte.
mi salvación, la roca. Si Él es mi salvación, es la tuya también. Si tú has creído en Cristo Jesús, tú tienes la salvación. Aleluya. Esa salvación que no se pierde porque es eterna. Gloria a Dios. Aleluya. Santo. Santo es el Señor. Estamos tratando de prepararles otra serie que habla de nuestro Cristo. ¿Sí? ¿Qué les parece? Los nombres en los cuales el Señor Jesucristo es identificado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. ¿Qué les parece? Estamos tratando para ver si les traemos esos temas y conozcamos aún más ahora los nombres del Señor Jesucristo. Ya conocimos y estamos conociendo el carácter de Cristo. Aleluya. Lueguito, vamos a conocer a Cristo, vamos a ver quién es Él. Vamos a ver cómo es que la Biblia nos habla de Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Quién es? ¿Cómo se llama en el Antiguo Testamento? ¿Cuál es el nombre de Dios? Sí, aleluya. Estamos tratando de ver si les traemos esos temas importantes, porque así como estamos conociendo el carácter de Cristo, tenemos que saber quién es Él. Amén. Sí, gloria a Dios. Entonces nos fuimos de lo profundo ahora, ¿verdad? De lo interno a lo externo. ¿Quién es Dios? Pero vamos a terminar esta serie. Por supuesto, no ahora, porque todavía nos faltan unos cuantos caracteres del Señor Jesucristo para culminar esta serie. Y damos la gloria al Señor porque Él es bueno, porque nos ha permitido la salud primeramente para estar acá con ustedes, la fuerza y la energía física, que créanme que necesitamos mucho eso de parte del Señor para poder estar acá enfrente a esta plataforma y poderles compartir a ustedes lo que verdaderamente Dios nos ha dado. No es fácil porque el cuerpo se cansa, la carne no quiere, ¿sí? Estaba a punto de tirar la toalla por este programa de hoy, no tenía ganas, mi cuerpo se siente como decaído, pero reprendido ya. Y ya con la oración, pues ya estoy acá. Sí, señores, porque el deber nos llama. Recordemos que tenemos un compromiso con el Señor y la lucha nuestra es con la carne misma, ¿sí? Nuestro peor enemigo somos nosotros mismos, es esta carne. La carne no quiere, pero el Espíritu siempre está dispuesto. Amén. Por eso, yo los invito que cuando ustedes se sientan así desganados, que no quieran, que sienten como que van y que no jalan, ¿verdad? No avanzan. Pidámosle a Dios fuerzas. Amén. Es que necesitamos las fuerzas físicas. Y si clamamos a Él, Él nos la dará. Sí, señores. Fíjense que ahora vamos a conocer el carácter autosacrificante e inmaculado del Señor Jesús. ¿Qué les parece? Ese carácter autosacrificante, hablando sacrificio e inmaculado. Amén. Entonces, fíjense que en la naturaleza de autodominio de Cristo es un tema central acá en el Nuevo Testamento, porque ahí nos ejemplifica su humildad, obediencia y amor sacrificial. Estos caracteres que son la humildad, la obediencia y el amor sacrificial, pues los hemos visto anteriormente en el carácter de Cristo. Entonces, este aspecto de su carácter es fundamental para comprender la misión de Cristo y el llamado al discipulado para nosotros, sus seguidores. ¿Qué les parece? Entonces, este carácter autosacrificial de Cristo es fundamental para que nosotros entendamos cuál fue la misión de Cristo y por qué es tan importante que nosotros seamos sus discípulos, sus estudiantes, sus alumnos, porque Él es el maestro de maestros, sus seguidores. Amén. Sí. Entonces, nosotros vemos que el autodominio de Cristo
Eso es un carácter a seguir como creyentes. Autodominio. Amén. Sí, señores. Fíjense que en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, el apóstol Pablo exhorta a la iglesia de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Nos exhorta a nosotros a adoptar la mentalidad de Cristo. La mente de Cristo. Amén. Hermanos Caromar, Dios me lo bendiga. Bienvenido. Entonces, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dice Pablo en Filipenses 2. Quien siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Hecho semejante a los hombres y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aleluya. Entonces, fíjense que este pasaje resalta la renuncia voluntaria de Cristo. No solo eso, todos sus privilegios divinos, también Él renunció a ellos, y también su disposición a soportar el sacrificio supremo por la redención de la humanidad, de todos nosotros, por tu redención y por mi redención. Seamos libres del pecado y de la muerte. O sea, el Señor acá se humilló a sí mismo. Se hizo obediente hasta la muerte. Ejemplo, es el que debemos seguir. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser humildes. Ya cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, somos nueva criatura. Sí, nueva creación. Las cosas viejas ya pasaron y de aquí en adelante todas son hechas nuevas. Amén. Entonces, tenemos que ser obedientes a Él. Ejemplo que nos ha dejado el Señor Jesucristo, que Él se sometió como siervo al Padre. Él se despojó de todos los privilegios que tenía como Dios y se puso en forma de siervo allí, dándole a entender al Padre que estaba a disposición de obedecerle en todo hasta la muerte y muerte de cruz. Y es un ejemplo que nosotros debemos de seguir. Cuando nosotros venimos a Cristo, tenemos que someternos a Él y ser obedientes. Yo sé que esto no es fácil, cuesta, pero cuando uno verdaderamente ama a Cristo, uno lo va a hacer todo por Él. Esa es la muestra de obediencia, de sumisión que podemos nosotros demostrarle al Señor para que Él nos vea con ojos gratos. Amén. Entonces, Él renunció voluntariamente a todos los privilegios divinos que tenía. Lo que nos está diciendo Pablo, se sometió a la obediencia del Padre. Recuérdense que estamos hablando del carácter autosacrificante del Señor Jesús. Entonces, nosotros con esto verdaderamente nos damos cuenta, gloria sea al Señor, que la encarnación en sí misma es un acto de negación propia. Fíjense, Cristo, el verbo eterno, ¿verdad? Verbo, como dice Juan, ahí en el capítulo 1, ¿verdad? Eligió hacerse carne y habitar entre nosotros. Eligió hacerse carne. Recuérdense que reencarnación no existe. Lo que sí existe es la encarnación de Dios en el cuerpo de Cristo. Sí, es que miren, esto es tan profundo que si ustedes se ponen a meditar, si Dios se encarnó en un hombre llamado Jesús de Nazaret. Recuérdense que antes, pues, los nombres, ¿verdad? Le ponían un nombre, pero le decían, ¿verdad? El siguiente nombre era del lugar donde era Jesús de Nazaret. Marta, María y Lázaro de Betania. Y así sucesivamente. Sí, por ejemplo, Saulo de Tarso. Bueno,
Cosas así sencillas, pero que es muy importante que las aprendamos. Entonces, la reencarnación, les digo, este es un tema carnal, invento de hombre, para quizá querer excusar algunas cosas, y más que todo la idolatría. Amén. Entonces, la profundidad de la encarnación de Cristo nos debe a nosotros dar a conocer y pedirle a Dios que nos dé y nos abra, al Espíritu Santo que nos abra el entendimiento en cuanto a lo que es la encarnación de Cristo. ¿Por qué? Porque en el futuro, no muy lejano, va a haber ese hombre de pecado en quien va a encarnar también el malo. Sí, la Biblia lo dice, que va a recibir todo el poder satánico del mismísimo enemigo nuestro, que el Señor lo reprenda. Entonces, como ese enemigo nuestro, el adversario, le gusta mucho imitar a Dios, él también va a hacer lo mismo. No lo duden, así será. Él va a encarnar. Y bueno, tenemos que estar preparados, tener discernimiento, visión espiritual, oído espiritual y seguir avanzando si estamos vivos para esos tiempos que no están tan lejos, están muy cerca, más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. Entonces, a lo largo del ministerio terrenal del Señor Jesucristo, Él demostró consistentemente negación propia. O sea, Él no vino aquí a darse deseos carnales, mis amados, y eso lo sabemos de sobra. Por tal razón, nosotros como creyentes en Él también tenemos que imitar ese carácter. Morir a la carne. Morir a la carne. Recuérdense que los deseos de esta carne van a ser siempre mundanos, van a ser del mundo, van a querer, esta carne va a querer, los deseos de esta carne van a querer apegarse a las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque es pecaminosa. Recuérdese que por eso este cuerpo no va a heredar el reino, porque es corrupto este cuerpo. Es pecaminoso. Carne ni sangre heredarán el reino de Dios, dice la palabra santa y pura de Dios. Entonces, este cuerpo, mis amados, es tremendo, es tremendo. Y nosotros tenemos que negarnos. Por eso el Señor dice, el que quiera seguirme, que tome su cruz, que me siga. Y seguir la cruz es negarte a ti mismo, es sufrir por causa de Cristo. Ese es lo que el Señor nos da a entender. A menudo Él se retiraba del aplauso público. Oigan, del aplauso público. Él priorizaba la voluntad del Padre sobre su propia voluntad. Y también vivía una vida de servicio, afirmando, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Bueno, entonces, cuando hablamos de que Él se retiraba del aplauso del público, también es un ejemplo que nosotros debemos de seguir, de que cuando el Señor nos posicione en un lugar o en un escalón espiritual en donde ya seamos reconocidos públicamente, no nos vayamos a vanagloriar y dejar que nos ganen los aplausos y empezar a hacer cosas que a Dios les agradan, precisamente porque nos gustan los aplausos, nos gustan que nos sigan. ¿Sí? Mira, te sigan o no te sigan, tú sigue hablando de Cristo. Sí. Es que no hay necesidad que te pongan un like, 100, 200 likes y 1000 o 2000 o 300,000 seguidores. No. Puedes tener 1, 2 o 3 seguidores, pero esos seguidores van a estar fieles ahí siendo alimentados por ti. Aleluya. Entonces, al Señor no le importaba el aplauso de la gente. Él se apartaba de ello.
Y por eso nosotros tenemos que imitar eso también. Porque si nosotros empezamos a ver y nos empiezan a gustar la alegoría de la gente, el aplauso de la, ay, qué bonito predica, ay, qué bien canta, ay, que esto y que lo otro, te vas a vanagloriar, te vas a poner orgulloso, ya te vas a poner a poner a inclinarte a otras cosas que a Dios no le agradan y cuando menos sientas ya te alejaste de la verdad. Y eso es lo que le están pasando a muchos siervos, a muchas siervas del Señor que están viviendo por el aplauso y otras cosas, ¿verdad? Entonces, el Señor vivía para dar de su servicio a los demás. Entonces, pregúntate tú si estás sirviendo a los demás. Pregúntate tú si te gusta servir a los demás o que los demás te sirvan a ti. Sí, nosotros somos siervos de Cristo. Siervos. Y siervos son servidores. Sí, le servimos a Él. Por tal razón tenemos que hacer lo que Él nos dice. Obedecerle. Sí, mira, hay un enfermo en ese hospital, ve y ora por él. Y yo lo sanaré. ¿Tú ves? Sí. Tienes que caminar 3 kilómetros para llegar a aquella casa porque allá hay una familia que me sirve. Y yo te voy a usar con ellos. Y no hay medio de transporte, tienes que caminar. Ve, servidores y obediencia. Sí, y les estoy hablando de cosas típicas, sencillas y quizás no se ve pero en nosotros, pero hay lugares muy lejanos en donde todavía el medio de transporte todavía está en la antigüedad, ¿verdad? ¿Me entienden? Entonces, si el Señor Jesucristo vino a servir, ¿por qué nosotros no vamos a servir a los demás? ¿Sí? Fíjense que algunas veces a algunos pastores, como él viene a servir el pastor, hay muchos creyentes que agarran a ese pastor y abusan de su servicio. ¿Sí? Por ejemplo, pastor, fíjese que se me descompuso la lavadora, por ejemplo. ¿Será que me puede venir a echar un vistazo a ver qué es lo que tiene? Pastor, fíjese que se me despegó, no sé, ¿será que? Tampoco abusemos de eso. Porque el pastor no está para eso. Amén. No es para esa clase de servicio. Sí, en algunas ocasiones va a tener que hacer algo así, pero momento, no abusemos tampoco del buen corazón, de la bondad y del servicio del pastor. ¿Qué les parece? Bueno, vamos con la tentación y la obediencia de Cristo. Entonces, allí en el desierto Jesús se enfrentó a esas tentaciones que lo desafiaban, las vimos anteriormente. Entonces, esa naturaleza de negación propia fue bastante desafiante para el Señor Jesucristo allí en el desierto. Él resistió las ofertas que le dio el diablo, ¿verdad? De poder, de provisión y de protección, ¿sí? Entonces, él eligió en cambio confiar en la palabra de Dios y mantenerse fiel a su misión. La fidelidad del creyente es muy importante y muy bien vista ante los ojos del Padre, mis amados, ¿sí? En las cositas así sencillitas, yo siempre se los digo, en las cositas más sencillas uno tiene que serle fiel al Señor. Aun cuando estés ahí en el excusado, en el sanitario, en la letrina, como le llamen, ahí donde tú estás, donde tú piensas que no te están viendo, sí te están viendo. No seamos ignorantes en eso. ¿Sí? A veces nos llevamos el celular al baño. Ese celular nos roba horas, mis amados. A veces pasamos hasta 30 y 40 minutos sentados en el toilet, si es que llega a una casa que hay toilet, sanitario ahí, ¿verdad? Una taza. Porque tenemos el celular en la mano. ¿Y qué estás viendo? Pregúntate qué estás viendo. ¿Será que lo que estás viendo te está edificando?
en la antigüedad. Pero ni siquiera el periódico. Sí, a veces la gente, yo tuve la ocasión de entrar en algunos baños en donde tienen así, ¿verdad? Enfrente del toilet, una especie de un estante pequeño, pero ahí tenían muchas revistas y periódicos o libritos, lo que sea, para que el que se sentaba ahí agarrara uno y se pusiera a leer. ¿Sí? Pero no había una Biblia. Gloria, ¿y cómo va a tener una Biblia en el baño? Aunque sea un Nuevo Testamento. Te sientas ahí y voy a ver qué dice este libro tan raro, ¿verdad? Para personas que no saben lo que es la Biblia, la palabra de Dios. Sí, y si no hay nada, ponte a orar ahí en el baño. Ahí te está viendo Dios. Si estás bañándote, ponte a orar, a hablar con Dios a lo loco, a gritar, a cantar, así como hace esta loca que te lo está diciendo. Ven, cuando yo estoy metida en esa ducha, ay Señor, esos gritos míos, un aleluya en medio de toda esa agua que me está, miren, y les soy honesta. En esa ducha, el Señor a mí me ha dado palabras, se pone a hablar conmigo. Me da los nombres de los mensajes. Él me revela. O sea, en cosas así tan, ¿qué te digo? Tan sencillas o tan fuera de onda, de locura, lo que sea. Dios te habla. Pero es que Él mira la disposición de tu corazón. Pero si te pones en el baño allí a pensar o a hablar de otras cosas, ahí no está el Señor contigo. Y ten cuidado con eso. Entonces, este episodio del Señor Jesucristo en el desierto subraya su compromiso con la negación propia y la obediencia al Padre. Amén. Tenemos que obedecer y negarnos a nosotros mismos. Fíjense que la cruz, la máxima expresión de la negación personal de Cristo, se ve en su disposición a soportar la cruz. En el jardín de Getsemaní, Él oró. Y sabemos esto: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieras. Delegándose. Es por eso que es muy importante que cuando nosotros, después de tener ya unos 30, 40, 50, una hora, estar orando y pide o dando gracias o clamando, intercediendo, qué sé yo, todo lo que hablamos con el Señor en la oración, pero que al final de todo, mira Padre, sabes que no se haga mi voluntad, de todo lo que yo te he estado diciendo, que se haga tu voluntad. Sí, eso es lo más sabio que podemos hacer al terminar la oración. ¿Sí? Porque en las oraciones casi siempre estamos pide. Pedir, dice, o dará, dice la Biblia. Bueno, algunas veces se tornan las oraciones en confesiones. A veces se tornan en quejas. A veces se tornan como meditaciones. A veces se tornan con cánticos y alabanzas. A veces se tornan con recitación de salmos. Y les estoy hablando y diciendo esto porque es lo que me pasa a mí con mi oración. ¿Sí? O sea, hay muchas formas de someternos al Señor, aleluya, y decirle, mira Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y es lo que el Señor le dice ahí en el Getsemaní al Padre. Entonces, su sometimiento a la voluntad del Padre, incluso hasta la muerte, esto, ¿verdad?, nos da a conocer a nosotros la profundidad de su negación personal y el amor por la humanidad. Porque recuérdense que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo. Entonces, Él se entregó en esa cruz por amor. Por amor. Amor incomparable, inigualable, amor incondicional, amor sin medida. ¿Quién te va a dar ese amor? No te lo va a dar tu esposa. No te lo va a dar tu esposo, ni tu hija, ni tu hijo, ni tu padre, ni tu madre, ni tus hermanos, mucho menos te van a dar esa clase de amor. Un amor sacrificial. Nadie se va a sacrificar por ti. No, solo Cristo ya lo hizo. Y ese amor es único. No hay otro amor como Él. Ese amor de Él nunca se acaba. Por eso dice que las profecías se acabarán y todo eso, pero el amor nunca deja de ser. Amén. Así que amémonos de corazón y no de labios solamente. Gloria a Dios. El amor por la humanidad en esa cruz. Entonces, también nos habla
del llamado al discipulado. El carácter de negación personal de Cristo establece el estándar para sus seguidores, o sea, para nosotros. Amén. Él llama a sus discípulos a que imitemos su ejemplo. Él nos está llamando a ti y a mí, a todos los que están viendo esto, a seguir su ejemplo, diciendo que si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es lo que les dije anteriormente. Entonces, este llamado a la negación personal es integral a la vida cristiana, a la que nosotros estamos viviendo, que espero que la estemos viviendo bien, como a Él le agrada. Que esto está requiriendo que nosotros los creyentes abandonemos esas ambiciones, esos deseos personales, en favor de la voluntad de Dios y del avance de su reino. Porque fíjense una cosa, mis amados y amigos, cuando aprendemos a negarnos a nosotros mismos, fíjense que empezamos a vivir un estilo de vida de otro nivel y en otro nivel. Empezamos a vivir un estilo de vida muy diferente a la de los otros hermanos de la congregación. ¿Y por qué me atrevo a decir diferente? ¿Por qué? Porque recuérdate que tu relación con Cristo es muy íntima y es solo tuya. Y la relación de Cristo que tenga el otro hermano, la otra hermana y todos es muy diferente cada relación. Y uno mismo es el que se encarga de profundizar y hacer más íntima esa relación con Cristo. Así que si tú te quieres meter a las aguas profundas, tú tienes que negarte a ti mismo. Tú tienes que aprender a caminar sin ambiciones carnales, ni deseos carnales, y someterte a la voluntad y a la obediencia de Dios. Sé que esto no es fácil. Claro que no es fácil, pero tampoco es imposible. Porque dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y como decimos siempre, Filipenses 4:13. Aleluya. Pues nos aprendemos también los textos, ¿verdad? Aleluya. Es que miren, mis amados, el carácter autonegador de Cristo es un testimonio profundo de su amor, de su obediencia, de su humildad. Amor, humildad, obediencia, carácter. Ya lo vimos anteriormente. Si los quieren conocer, pues váyanse para atrás en esta página o en el YouTube y vayan a verlos. Conozcan al ser divino que se entregó por amor en esa cruz por ti. Conózcalo para ver si quieres ser tú como Él. Si tú eres hijo o hija de Él, tú vas a querer ser como Él. Pero muchos van a decir, ay no, pero es que yo estoy sabiendo de que si yo me hago cristiano, yo sé que le están diciendo que vamos a sufrir persecución, que algunos nos van a matar, que nos van a despreciar, que nos van a... ¿Qué importa? Eso te lo van y nos lo van a hacer en la carne, en esta carne pecaminosa. ¿Sí? Allá en Asia, África, Europa, esos países, las naciones de esos países tienen cristianos que día a día están entregando su vida por Cristo. O sea, los están matando por creer en Cristo. Bueno, ya dije una palabra que ojalá que no me lo quite. Bueno, el asunto es que les quitan, ¿verdad? Los quitan de acá por creer en Él. Gloria a Dios. Pero yo llego a pensar esto. Que en el momento que ellos van a ser quitados, yo digo que ya su alma, ya el Señor se la llevó de ahí. Y ahí está solo el cuerpo. Ya no sienten nada. Sí, así es nuestro Dios. Sí. Sin embargo, fíjense que tenemos el ejemplo de Esteban. Cuando lo estaban apedreando, el Señor le permitió ver el cielo abierto. O sea, le permitió ver la razón por la cual lo estaban quitando de la tierra. Al Señor Jesucristo se lo permitió también. O sea, como Dios, Él era Dios encarnado, ¿verdad? En el cuerpo de Jesús. Él también ya había visto todo eso, sabía lo que le esperaba. Y lo mismo nosotros los cristianos. Sabemos lo que nos espera. No definidamente, pero sí sabemos que lo que nos espera es sufrimiento. ¿Sí? Pero un sufrimiento
que no será eterno. Esa es la ventaja. Sin embargo, los que rechazan a Cristo sufrirán en esta carne, en esta vida, en esta tierra y seguirán sufriendo por la eternidad. Ay, yo no creo que alguien quiera ese tipo de vida. Yo no lo quiero, Bueno, entonces, este carácter autonegador de Cristo Jesús, ¿verdad? Lo tenemos nosotros como modelo, como mandato también. No solo modelo, mandato también para nosotros los creyentes, porque esto nos desafía a vivir vidas marcadas por el sacrificio y el servicio en imitación a nuestro Salvador. Fíjense qué interesante es esto. Gloria a Dios. Entonces, dejando ahora este carácter autosacrificial de Cristo, vamos a ver cuál es el carácter inmaculado. Bueno, entonces, este es uno de los aspectos más profundos que tiene la naturaleza en Cristo Jesús. Su naturaleza. Y eso es la ausencia de pecado. Él nunca pecó. Nosotros en la carne, cada rato estamos pecando. Pero Él, los pocos años que vivió en esta tierra, en el cuerpo de Jesús, nunca pecó. Sí, o sea, Él estuvo siempre sin mancha. Ese es el carácter inmaculado del Señor Jesús. Y por eso es que a nosotros como iglesia de Él, como su novia, Él va a venir por una iglesia, por su novia, por una novia inmaculada. O sea, una novia sin mancha. Una iglesia pura. Por eso es que tenemos que santificarnos cada día. Van a decir, hermana, pero es bien difícil. Yo cada día me estoy enojando. Cada día estoy pasando esto, pasando lo otro. A veces se me olvida y se me sale una palabra así. A veces los pensamientos me turban y pienso esto, pienso lo otro. O hago esto, hago lo otro. Es normal. Porque estamos en esta carne. Y Él estuvo en un cuerpo carnal en donde Él vivió todo eso, pero sin pecado. Estuvo inmaculado. Y por eso no se entiende que esta carne inmediatamente cae en la tentación del enemigo tentador. Sí, porque Él sabe de qué estamos hechos. De algo que se deshace. Sí, aleluya. Pero sin embargo, Él fue sin pecado, fue sin mancha. Este es un atributo fundamental para comprender su papel como el sacrificio perfecto por los pecados de la humanidad. Fíjense, ese papel tan importante, sacrificial que Él hizo por nuestros pecados. Gloria a Dios. Entonces, en el Nuevo Testamento, fíjense que ahí se proporcionan numerosas pruebas de la naturaleza sin pecado de Cristo. ¿Sí? Ahí en 1 de Pedro 1:19 dice que como un cordero sin mancha ni defecto lo describen a Él, al Señor Jesucristo. Un cordero sin mancha, sin defecto. Recuérdense que en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Cuando llevaban esos animalitos a ser sacrificados, ¿verdad? Por expiación, por los pecados, era un animalito sin mancha, casi perfecto, o sea, no tenía que tener ningún defecto, porque si tenía defecto no era aceptado. ¿Se dan cuenta de eso? Entonces, este Cordero de Dios era perfecto, sin mancha. Aleluya, qué lindo. Entonces, cuando Pedro dice esto, está resaltando la pureza y la adecuación de Cristo como cordero sacrificial. O sea, era adecuado, era puro para el sacrificio. O sea, mientras Él, en sus 33 años que vivió en la tierra, Él estuvo sin mancha, Él estuvo sin pecado, era el cordero perfecto para el sacrificio. Iba a ser acepto porque no tenía ningún defecto. Ningún defecto. Era perfecto. Era el Hijo de Dios, aleluya. Entonces, esta imagen se basa en el sistema sacrificial del Antiguo Testamento. Allí donde yo les digo que los animales eran aceptables cuando no tenían defecto.
eran aceptos para las ofrendas a Dios. Y esto prefiguraba el sacrificio supremo de Cristo. ¿Se dan cuenta que todo lo que está allí en el Antiguo Testamento acerca de lo que es el tabernáculo y todo eso, los sacrificios de los animales y todo era una vista de lo que vendría a ser el sacrificio de un cordero puro, inmaculado, sin mancha? Entonces, el apóstol Pablo afirma la ausencia de pecado de Cristo allí, en el en la segunda carta a los Corintios. Ahí Pablo nos dice, en el capítulo 5 y el versículo 21 exactamente, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, nosotros no éramos merecedores de ser justificados. Nosotros en Cristo fuimos justificados por su sacrificio en la cruz. Él lo dio todo por nosotros. Bueno, yo sé que esta ovejita mía no va a aguantar esto, lo otro, pero yo sí puedo. Yo sé que este hijito mío no va a aguantar esa tentación, pero yo sí puedo. O sea, Él lo hizo todo por nosotros. Recuérdense que Él ya fue a hacerlo todo, Él ya lo hizo todo. Por eso, cuando leemos que dice, cuando 2 o 3 se congregan en mi nombre, ahí estoy yo, o se ponen de acuerdo en una petición, Él lo va a hacer todo. Esto no es de que a ley el Señor se sienta comprometido. Bueno, hay 2 o 3 pidiéndome la misma cosa y entonces lo tengo que hacer. No, eso no es así. Cuando la Biblia habla de eso, es de que todo es acorde a su voluntad. Por eso recuérdense que el Espíritu nos tiene que ayudar en las oraciones para saber pedir como conviene. Amén. Gloria a Dios por eso. Así que no es de que digan, si nos ponemos 2 o 3 de acuerdo a pedir eso, el Señor lo va a hacer. No es así. El Señor no está obligado a hacer lo que 2 o 3 piden. Amén. El Señor simple y sencillamente está viendo si esos 2 o esos 3 están pidiendo conforme a su voluntad. Dicen, hermana, ayunamos 2, 3, 5, 7 por una petición. No, ¿saben qué es lo que pasa? Lo que pasa es que cuando se nos dio la autoridad de atar y desatar, lo que atásemos acá en la tierra sería atado en el cielo. Es porque allá ya fue hecho todo. Entonces, acorde acá, ya está hecho todo. No es de que nosotros le demos autoridad al Espíritu Santo, y hay ministros que se atreven, te ordeno eso, te ordeno lo otro. No confundamos las cosas ya fueron hechas. Lo único que tenemos que tener es sabiduría e inteligencia para saber pedir como conviene, como Dios manda, como está en su escritura. ¿Por qué? Porque ya todo está hecho. Ya Cristo ya lo hizo todo. Ahora, lo único que nos queda a nosotros es entender que el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Palabra, sí, que salga de nuestra boca, que sea guiada por el Espíritu Santo. Petición que nosotros tengamos, necesidad de algo, el Espíritu Santo lo sabe todo. Entonces Él va a saber, si le damos a Él el lugar, pedir como conviene. ¿Por qué? Porque allá ya fue hecho todo, ¿sí? Por lo tanto, solo nos queda decirle, Señor, que se haga tu voluntad. Amén. Y no la nuestra. Es que ahí está la respuesta. No se va a hacer como nosotros decimos, no. Te ordeno que salgas, no. Es que el demonio es atado en el nombre de Jesús. El enfermo es sanado en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor ya lo hizo todo en la cruz. Ahora lo que nos queda es buscar esa unción. ¿Para qué? Para no salir avergonzados. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces vemos allí la importancia de la naturaleza inmaculada de Cristo Jesús, ¿verdad? Que ya era esencial que estuviera sin pecado para cargar con todos los pecados nuestros, ¿sí? Y sin embargo, como discípulos, y lo que les estoy diciendo son las enseñanzas verdaderas de la palabra del Señor que muchos tergiversamos. Amén. Muchos tergiversamos. Entonces, si nosotros fuimos en Él justificados, ya estamos nosotros en Él.
Ya estamos en Él, viviendo con Él, para Él y por Él, mis amados. Sí, 3 cosas que debemos de mantener siempre presentes en nuestros corazones. No olvidarnos de eso. Gloria a Dios. Entonces, el autor de Hebreos también enfatiza este aspecto del carácter de Cristo, el carácter inmaculado, ahí en 4:15 de Hebreo, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, o sea, nuestra semejanza de carne, pero sin pecado. Amén. El Señor Jesucristo fue tentado en todo. Que se quede ahí, Señor, ¿será que se le acercó alguna dama hermosa y lo quiso, verdad? Pues no sabemos, pero la Biblia no nos va a contar esas cosas. Pero si dice que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pudo haber sido. Sí, si no, ¿de dónde se sacan entonces esa gran mentira con María Magdalena? Y yo me imagino que el Señor Jesucristo era hermoso, era buen mozo, y aunque no lo haya sido físicamente, hermoso, glorioso. Pero yo pienso que sí, yo pienso que él era hermoso. Imagínense, él estuvo y se mantuvo sin pecado hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Será que nosotros vamos a aguantar eso? ¿Será que si se nos presenta, verdad, a una hermosa mujer, a los varones ahí, y que ande ahí coqueteando alrededor, o susurrando al oído, o llevando esto y lo otro, si es en algún lugar, negocio, que se acercan? Ese enemigo ese es tremendo, que te va a presentar las cosas conforme a tus debilidades. Por eso es que tus debilidades las tienes que conocer primeramente y ponerlas en las manos del Señor. ¿Sí? Para que Él fortalezca esa debilidad. ¿Sí? Hay un siervo del Señor que cuenta que se fue a un restaurante con su esposa, un pastor muy, muy reconocido. Y la mesera cuando llegó le empezó a coquetear al pastor. Ahí estaba la esposa, no respetó a la esposa. Y no, que todavía al final dice que le llevó un papelito con su número, no fue su número de teléfono, creo que fue que le dice que le dio la dirección y el asunto de un hotel, ¿verdad? Fíjense hasta dónde llegan, a un pastor. Dice que le dijo, lo más bonito es que se llamaba, la muchacha, le escribió su nombre, se llamaba Dalila. Y cuando el pastor dice que le enseña, ay Sansón, que ya te cayó tu Dalila. Bueno, el asunto que lo hizo muy gracioso, pero es que el enemigo es bien astuto, mis amados, nos cae y nos recae. Y a los pastores que son bien metidos con el Señor, a esos son los que andan buscando metérsele por los ojos como quiera, en cualquier debilidad que conozca. ¿Sí? Y por eso uno tiene que estar constante en la oración, en el ayuno, en la lectura bíblica. Fortalezcamos nuestras debilidades, porque por ahí nos agarra el malo. Y entonces, imagínense. Entonces, este pasaje que nos dice Hebreos acá, no solo afirma la ausencia de pecado de Cristo, sino que también su capacidad de empatizar con la fragilidad humana, con nuestras fragilidades o nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque él también las enfrentó, tenía sus debilidades, pero él las sometía al Padre. Cuando se bautizó, él estaba diciendo, Padre, mira, me someto a ti, aquí estoy, te voy a obedecer en todo. Lo mismo nosotros. Cuando nos bautizamos, Padre, aquí estamos, mira, queremos trabajar, queremos que tú nos muestres cuál es nuestro llamado, ministerio, dónde, en qué quieres que trabaje. Aquí estamos a la orden. ¿Sí? Aquí estamos. Miren, yo ni en cuenta que yo iba a estar acá. Es que cuando yo empecé, yo nomás a sentarme en la banquita y aleluya, amén, y se acabó, vámonos para la casa y después al siguiente fin de semana y así. Pero nunca de los nunca yo me imaginé que el Señor me iba a dar este privilegio de poder estar acá ministrando a otros. Y con mi testimonio, pues ganarme a otros, ¿qué más yo quisiera? También ganarme a mujeres que están sufriendo lo mismo que yo he sufrido, quizás peores cosas aún.
Pero que Dios es maravilloso. Entonces tenemos acá que la impecabilidad de Cristo es fundamental para su papel como mediador entre Dios y la humanidad. Su vida sin pecado cumplió los requisitos de justicia de la ley que ningún otro ser humano podría alcanzar, eso lo sabemos. Entonces, este cumplimiento es crucial para la doctrina de la expiación sustitutiva, donde la justicia de Cristo se imputa a nosotros los creyentes, prometiéndonos estar justificados delante de Él. Fíjense, ¿qué más queremos? Él nos hizo justicia. ¿Sí? Él nos hizo justificados por ese sacrificio. Además, la naturaleza sin mancha de Cristo, o sea, su naturaleza inmaculada, que es con la que vamos a terminar, Cristo sirve como modelo para la vida de nosotros los cristianos, que tenemos que vivir una vida en pureza, en santidad. Fíjense, Primera de Juan 3:3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, si nosotros tenemos confianza en Él, tenemos que purificarnos en Él. Cada día. Santificarnos, guardarnos puros, santos. ¿Por qué? Porque sin santidad es imposible. No lo vamos a ver. Y nosotros queremos ver a ese ser a quien en esta tierra nos negamos a nosotros mismos para poder verlo un día, cara a cara. Queremos ver ese rostro precioso, glorioso, resplandeciente. Queremos verle su corona de rey. Queremos verle esas vestiduras preciosas, resplandecientes, gloriosas. Queremos ver esas manos preciosísimas que tocaron a tantos enfermos cuando anduvo acá en la tierra. Y muchos se sanaron. Y quizás ni los tocaba, solo los señalaba o desde lejos. Ay, miren qué lindo es eso. El ministerio de Cristo Jesús. ¿A poco no te gustaría a ti también tener ese ministerio? De sanidad, de liberación, un ministerio de enseñanza, un ministerio de alabanza, un ministerio instrumental. Tantas cosas que hay por hacer en la obra de Cristo, pero no hay quien quiera comprometerse. Aleluya. Sí, como dice la palabra, la mies es mucha y los obreros son pocos. Aleluya. Bueno, entonces el llamado a la santidad es una respuesta al poder transformador del sacrificio de Cristo y a la morada del Espíritu Santo. Algo muy importante acá. La morada del Espíritu Santo. Entonces yo soy ese templo donde Él mora. Tu cuerpo. Tú eres un templo. ¿Sí? Ahora Él ya no habita en esos lugares de 4 paredes como lo hacía antes. O ahora ese Espíritu precioso ya no solo entraba por un momentito para usar a la persona en el Antiguo Testamento y luego se iba. Iba y venía. Ahora no. Ahora está con nosotros. Por eso dice, y estaré con ustedes todos los días. Él está aquí contigo, está conmigo. Nunca nos va a dejar. A menos que nosotros lo desechemos. Ya no quiero más nada contigo. O sea, se contrista el Espíritu Santo y ¡fum! Sale. Sí. David decía, no apartes de mí tu Santo Espíritu. O devuélveme el gozo de tu salvación. Tantas cosas que tenemos que aprender en la palabra de Dios. Entonces la inmaculidad, qué palabra, de Cristo en los evangelios proporcionan evidencia narrativa del carácter sin pecado de Cristo. Entonces, vemos que a lo largo de su ministerio Él demostró consistentemente perfección moral y espiritual. Estos dos son unos conceptos muy importantes en la vida del ser humano y no se digan el creyente. Sí, porque los principios morales son los que se nos enseñan desde que estamos en casita creciendo con papá y con mamá. Y luego los espirituales cuando ya papá y mamá conocieron a Cristo. Porque es mentira, aunque los hay. Bueno, y les puedo decir que yo soy un ejemplo de ello. Que nos enseñen principios morales y espirituales
aún no teniendo el concepto de religión. Lo que es una religión o lo que es una fe o una creencia en algo. Yo, sin embargo, yo les puedo decir que con la ayuda de Dios y ser creyente, yo me formé un carácter moral en mí misma y espiritual, así como lo oyen. Así como lo oyen. Y no les miento, porque aquí está el Señor conmigo, no les tengo por qué mentir. Y sin tener conocimiento de lo que era una religión o una fe. El Señor fue el que estuvo conmigo, quizás, quizás que así fue, para guiarme moralmente bien y espiritualmente bien, no se diga. Fíjense que yo no sé ni cómo me aprendí, porque no recuerdo. Lo único que yo sabía decir en mis oraciones, porque yo oraba, sin ser cristiana. Yo me recuerdo que yo de chiquita yo oraba y yo me postraba de rodillas en mi cama. Yo tengo noción de eso. Y lo único que yo recitaba, ¿quién me lo enseñó? No lo sé, porque tampoco fui católica. Nunca supe, pero el Padre Nuestro, la oración eficaz que el Señor enseñó, era lo único que yo recitaba. Chiquita, ahí de rodillas en la cama, antes de acostarme. Recitaba al Padre Nuestro y luego yo me quedaba hablando. Fíjense, me quedaba hablando con alguien. Pero ¿saben lo curioso que sí pude notar en una sola ocasión? Y no les miento, que cuando yo estaba esa noche allí de rodillas, después del Padre Nuestro, y hablar como una niña hablando con su padre, yo vi con mis propios ojos que alguien llegó a mi lado derecho de la cama donde yo estaba de rodillas y vi muy bien la hendidura así que se hace cuando alguien se sentó. Fíjense, esto es el divino y no me lo van a creer porque hay muchos que son incrédulos, pero no les estoy mintiendo. Y yo no era creyente, yo no conocía ninguna religión. Y yo sé que a mí quien me crió espiritualmente desde mi niñez y me guió, fue mi Padre Eterno, el Dios que yo les predico aquí. Ahora yo entiendo muchas cosas. Entonces, ¿por qué no descubres tú tu vida? ¿Qué es el misterio de tu vida detrás de ti mismo? Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea Dios. Ya, bueno, gracias a Dios salí cabalito. Entonces, en el relato de la tentación de Jesús en el desierto, era lo que vimos, Él resiste estos atractivos del diablo, que el Señor lo reprenda, manteniendo su naturaleza sin pecado. Este episodio ilustra su compromiso inquebrantable con la voluntad de Dios y su capacidad para vencer el pecado, estableciendo un ejemplo para que los creyentes, o sea, tú y yo, lo sigamos. ¿Qué les parece? Entonces, el carácter sin mancha de Cristo es una piedra angular de nuestra fe, de nuestra doctrina cristiana, subrayando su papel como el sacrificio perfecto y mediador. Entonces, su sin pecado, o sea, su inmaculidad, no solo cumple con los requisitos de la ley, sino que también proporciona un modelo para que nosotros busquemos la santidad en nuestra vida. Sí, el carácter inmaculado del Señor. Busquemos esa santidad a través de su naturaleza sin mancha. Cristo ofrece redención y reconciliación con Dios. Entonces esto hace personificar la esperanza y la promesa del Evangelio. Aleluya, ¿qué les parece? Pues esto es todo lo que el Señor me dio para ustedes en esta noche y en esta madrugada, ya que es la 1. Estamos en el Shabbat, en el sábado, y damos gloria a Dios por el carácter autosacrificial de Cristo y el carácter inmaculado. Sí, ese carácter santo de Cristo. Tenemos que imitarlo. Que cuando Él nos llame a su presencia o mande por nosotros, sus ángeles vengan por nosotros, nos hallen sin mancha. Con una manchita que tengamos, yo creo que nos quedamos. ¿Sí? Bueno,
Sufrimos pérdidas, ¿verdad? Pero no queremos perder, aquí queremos ganar. Y ganar y siempre, siempre estar con el Señor por la eternidad. Ese es mi anhelo. Mi anhelo y mi deseo es que tú, amigo, que tú, amiga, si me estás escuchando, si es la primera vez que tú escuchas uno de mis videos, yo te invito a que escuches todo lo demás. Agarres tu tiempo. Y te contagies de esta gracia y de esta fe, este regalo maravilloso que Dios me dio. Porque ese es mi deseo. Contagiarlos a ustedes. Y que ustedes tengan ese ánimo y ese deseo de también servirle al Señor como es mi deseo, cada día servirle. Y que ustedes vengan a saborear y a deleitarse de lo mismo que yo me estoy deleitando y estoy saboreando. Lógicamente no va a ser igual a como yo, porque recuérdense, cada uno tiene su gracia diferente en cuanto a hacer las cosas, en cuanto a decir las cosas. Amén. Así que búsquenlo de ustedes. Amigos, amigas, busquen a Cristo mientras pueda ser hallado. Agárrenlo, no lo suelten si se los ofrecen. Si yo lo quiero, yo te ofrezco a Cristo en esta noche. Ven, acércate a Él y Él te va a recibir. ¿Sí? Si estás pasando un momento difícil, Él te puede ayudar. Si tú no sabes qué hacer en la situación que estás pasando, Él sí sabe. Es más, mira, Él ya tiene la solución. Ven a Cristo, acéptalo. Sí, tienes que hacer esa oración de fe, esa confesión. Y que con esa oración es que le das entrada a Él, a su Santo Espíritu. Mientras no hagamos esa confesión, recuérdate que por aquí entra. Sí, amén. En el momento que hacemos la confesión de fe, sale el espíritu malo que tenemos, que nos empuja a pecar y andar sin Dios y a ser incrédulo y toda la fechoría, y entra a ocupar el Espíritu de Dios. ¡Ay, qué lindo es eso! ¡Qué lindo! Y tu vida va a cambiar. Te prometo que tu vida va a ser diferente. Yo te lo prometo, no te lo prometo yo. Es el Señor. Él te promete que tu vida va a ser diferente con Él de la mano. Así que no lo piensen más. Ya no vivan en tinieblas. Acérquense a la luz y ya verán que en la luz sí se ven las cosas clarísimas. Y ya no van a cometer errores. Bueno, se les ama. Gracias por haberse quedado aquí conmigo. Que Dios me lo bendiga rica y abundantemente. Nos vemos a la próxima. Paz de Cristo.